Buenos días, tardes o noches, soy Eliam Rodríguez Pérez y voy a hacer la explicación del código del proyecto de la materia de procesamiento de imágenes, que consistió en una aplicación de escritorio para añadir filtros a imágenes y videos y también para la captura de cámara. Bueno, esta aplicación fue realizada en C++ utilizando la API de OpenGL y utilizando AmUI para la interfaz gráfica, GLFW para las ventanas y GLAD para el OpenGL en sí, para obtener las funciones modernas de los drivers. Y Photoxel, que vendría siendo el nombre del proyecto. Este es el núcleo del proyecto. Para iniciar, pues está el archivo main.cpp. Tiene el main tanto para consola como para escritorio. El de consola más que nada para testear, ya que podemos imprimir salidas en la consola. Este solo es la pura ventana. Y pues instancia lo que vendría siendo el application.cpp, que es el archivo principal donde ocurre todo lo del proyecto. Aquí está donde se inicia la ventana, donde se inicia el renderer y donde se inician los diferentes elementos como el video, la cámara y el detector de rostros. Y aquí está un mapa que tiene todos los filtros de la aplicación. Está negativo, escala de grises, sepia, brillo, contraste, detección de bordes, binario, gradiente y pixeleado. Esto a su vez se guarda junto a la referencia, es un enum de todos los filtros. Se guarda el código del respectivo filtro para utilizarlo más adelante. Entonces, como estaba estructurada la aplicación, había un tab por cada característica, por cada feature de la aplicación. En este caso cada uno es un método. Está el tab de imagen, de video y de cámara, y también el menú. Por ejemplo, en el caso de la imagen, aquí es donde se crean todas las ventanitas, como la del histograma, como la del viewport, como la del árbol y la que quiero mostrar ahora mismo, que es la de los efectos. Aquí es donde se añaden todos los efectos. Se recorre el mapa y por cada uno de los elementos se añade un botón. Entonces, cada vez que se oprime ese botón, el respectivo filtro que era referenciado por ese botón se añade a la lista de filtros, que es este. Es un set con todos los filtros de imagen. Es un set más que nada para evitar duplicidad, ya que la estructura de datos del set no permite dos veces el mismo valor. Y pues va traqueando todos los filtros que se van añadiendo y se van eliminando. Y cuando se añade uno, se actualiza la información de la imagen. En este caso lo que yo hago es recrear un shader, que es el de aquí. Es un shader muy sencillo. Aquí está tanto el vertex shader como el fragment shader o pixel shader. Solamente es un quad con pues sus UVs, y se le añade una textura, que es la textura de la imagen, y aquí es donde se añaden todos los filtros. Lo que yo hago aquí es que el pixel shader lo utilizo como una plantilla. Entonces cada vez que se crea un shader, le paso la lista de filtros que han sido añadidos a la imagen, y con este for va checando por cada filtro, y por cada filtro al shader le va añadiendo por cada línea de código la función a la que se hace referencia. Por ejemplo, en el de escala de grises, la salida del pixel shader se le añade el resultante de esta función, que es grayscale, que todas estas hacen referencia a estas funciones que están en el shader y se añaden en esta parte. Tengo esta pequeña plantilla que aparece aquí más abajo, aquí en el content. Entonces lo que pasa aquí es que este string, que llamé main code, va concatenando cada una de estas líneas. Por ejemplo, si se añadió escala de grises, negativo y sepia, se añaden estos tres,
y el resultado final es que este content va a ser reemplazado por estos tres, añadiendo los tres filtros uno tras otro. La idea de esto es no tener que crear demasiados shaders para cada uno de los efectos, cada uno de los filtros, sino tener un único shader que se compila, se linkea y se utiliza ya en la tarjeta de video para pues ya tenerlo preparado, y en caso de que se quiera alterar la estructura del shader solamente se recrea con los nuevos filtros, ya sea añadidos o eliminados, y pues lo mismo se vuelve a recrear. Esto lo hice así para evitar, como digo, tener tantos shaders e intentar ganar un poco de optimización. En este caso el golpe al rendimiento sería más que nada al momento de recrear el shader, pero eso sería solamente por un frame, así que por el resto del ciclo de la aplicación ya no habría más problema hasta el momento de añadir un nuevo efecto que se recrearía el shader, pero a la vez tampoco es un shader tan grande ni complejo, así que tampoco se tarda tanto en compilar dicho shader. Y a su vez, como está la del main code, también hay una parte del encabezado que está aquí. Esta parte solo es para añadirle en determinados filtros, como el de brillo, mandarle uniforms, que son pues variables que pasan del código de C++ al código del shader. Por ejemplo, como el brillo o el contraste, que tienen ahí un slider con el que puedes modificar los valores, y no es un valor pues que nada más lo oprimes y ya se aplica como el negativo. En este caso pues es parametrizable, se podría decir. Igualmente pues se reemplaza esta etiqueta header aquí por los uniforms que se han añadido, y esta es la lógica que uso para la parte de los filtros para que se añadan. Es exactamente igual tanto en imagen como en video. En video es la misma lógica, solo que tiene su lista de shaders, bueno, su lista de filtros más bien, totalmente separada a la de la imagen. Igual tiene su propio shader para que no choquen entre sí. Si por ejemplo a uno le aplico escala de grises para imagen y al otro gradiente para el de video, que cada uno tenga sus filtros por separado y no choquen entre sí. Ok, y bueno, aquí pues están las funciones de todos los filtros. En este caso pues aplicarle un filtro a un video no es más que recorrer píxel por píxel toda la imagen, alterando un valor, que en sí es una operación muy sencilla. Entonces estamos en un escenario donde es una operación muy repetitiva, porque las imágenes pueden tener miles o hasta millones de píxeles, pero es una codificación muy sencilla. Entonces llegué a la conclusión de que para este tipo de tareas la tarjeta de video, la GPU, pues es la indicada, ya que está preparada para eso. Entonces esta función negative o grayscale, todas en general, el shader, el pixel shader en general, pues se manda a llamar muchas veces por cada píxel de la imagen, pero pues ya está paralelizado para que lo haga varios a la vez y que no se note en ningún momento en la aplicación pues que se están añadiendo los shaders, para que se vea la aplicación más optimizada. Bueno, está el filtro de negativo, que se le pasa un frag color. En este caso el frag color es un Vec 4. Todos estos frag colors vienen siendo RGBA, un píxel se podría decir. Lo único que hace aquí es por cierto, este está normalizado, o sea que va de 0 a 1, no de 0 a 255 como en Photoshop por ejemplo. Entonces en este caso el 1 vendría siendo el máximo, o sea blanco total, y 0 es el negro absoluto. Lo que hago aquí es obtener los componentes X, Y y Z, y hago la resta de 1 menos dichos componentes para invertirlos. En este caso pues, por ejemplo, si todos eran blanco, 1 menos 1 es 0, así que se vuelven negros, y así se hace el invertido.
el W se queda tal cual, ya que es la transparencia y no queremos modificar eso. Luego está el de escala de grises. Lo que hacemos es obtener un factor de gris, que es multiplicando cada uno de los canales RGB por estos valores, que son unos valores que encontré en documentaciones. Más que nada se hace esto y no se hace de forma uniforme, ya que nuestra visión tiende más a notar los verdes que los rojos, por ejemplo. Entonces hace un efecto más armonioso el gris, dándole más prioridad al verde que al rojo y mucho menos que al azul. Y lo único que se hace es que este factor de gris lo convertimos en un vector de 3 para que sea X, Y, Z, o sea RGB, y le añadimos el alfa. Igual el alfa no lo queremos modificar, simplemente se pasa aquí sin ningún tipo de alteración. Con el sepia pasa algo similar, se multiplican por estos valores en específico que ayudan a que el resultado final vaya por un lado de los marrones naranjados para dar ese efecto de sepia. Y pues lo mismo, simplemente se modifica el RGB y se pasa el valor. Luego tenemos el de brillo. El de brillo, su función pues más que nada es multiplicar el RGB pues por un rango. Este rango, si es 0 por ejemplo, es en negro absoluto. Si es 1 pues aumenta un poco. Puede pasarse de 1, que ya sería más de blanco, entonces se hace esta operación clamp para que el valor resultante, si sobrepasa el 1, se quede truncado en el 1. Mismo caso si es menor a 0, que se quede en el 0, para que no se vaya a los negativos, aunque este escenario no se puede dar en la aplicación, ya que no permito que se añada un parámetro de brillo menor a 0. En el de contraste, el punto aquí es de las diferencias que hay entre los intensos y los suaves. Mientras más contraste, más intensos son, más diferencia hay, y mientras menos sea, menos diferencia hay. Por ejemplo, el contraste mínimo sería que todos son grises. Entonces se genera aquí un factor con este valor de 1.0156 que ayuda a generar este factor de contraste y se multiplica por el rango. Entonces este factor multiplica cada uno de los canales RGB y lo resta por 0.5, y para tranquilizarlo, por así decirlo, para aligerarlo, se le añade un 0.5 y de esa manera se crea el efecto de contraste. Igualmente como en el otro, en el caso de que los valores sobrepasen el 1 o sean menores al 0, se hace un clamp para mantenerlos en ese rango. Luego está el binario, que hace uso también de la operación de escala de grises de más arriba y obtiene el color de gris. Entonces este es un vector de 4, obtiene el módulo con length de dicha escala de grises para sacar un promedio, y a su vez se pasa a un umbral, que este umbral pues va a definir, dependiendo del valor que resulte aquí y el valor que se le añadió al umbral, si se va a ir a los blancos o a los negros, porque si en el binario pues es o blanco o negro, entonces el umbral es el que ahí va checando con esta operación ternaria cuáles píxeles se van al lado de los blancos y cuáles al lado de los negros. Pues igual que en la foto de escala de grises, los que están más del lado de los negros terminarán en el lado de los negros y el del lado de los blancos en el lado de los blancos. Pero pues esta operación no permite grises, sino que o uno u otro. Luego está el de detección de esquinas. Este utiliza un método distinto, ya que todos estos filtros antes mencionados trabajan solo sobre un único píxel. Este trabaja sobre una matriz de píxeles que está definido aquí. Este width y height es el tamaño de la imagen. Entonces se obtiene el tamaño de la imagen y se genera esta matriz de offsets, que son las coordenadas de los píxeles vecinos. Se podría decir que sería algo más o menos así.
si queremos obtener el píxel del centro en particular, va a obtener a los vecinos, que son estos 8, que son los que aparecen aquí. Bueno, estos son 9, incluyéndolo a él, que pues él es el 00. Y se utiliza esto, que es una matriz kernel, que ayuda a generar diversos filtros. Hay muchas matrices como esta. También hay para hacer efectos de gaussiano, o para generar efectos tipo aberración cromática. En este caso yo elegí el de detección de esquinas, que viene siendo unos alrededor y un -8. Entonces se obtiene cada píxel aquí en el texture, pues obtiene el respectivo píxel. El offset pues especifica el píxel y lo obtiene, y obtiene el sample, que pues vienen siendo todos los píxeles. Se van a guardar en este arreglo de 9 y se van a ir sumando uno por uno, multiplicados por el kernel. Entonces este es el resultado final. Cada uno de los píxeles va a multiplicarse por el kernel, y por la multiplicación de 3 por 3, si una multiplicación matricial, va a dar resultado un escalar, que se van sumando. Entonces la lógica de este es que al ser todos unos y en el centro un -8, las esquinas tienden a magnificarse, y cuando es demasiado golpeado el cambio entre píxeles vecinos, lo detecta como una esquina. Porque sí, por ejemplo aquí en el visual esto sería un cambio algo golpeado, específicamente pues esta rayita, o por ejemplo aquí si por ejemplo el blanco fuera el vecino y el negro es el píxel que buscamos, notaría que cambia demasiado y detectaría que pues es un borde. Si por ejemplo fuera aquí la matriz, todos son puros rojos, entonces no hay ningún cambio y lo detecta como que no hay bordes, así que se queda en color negro. Los que sí son bordes se van pigmentando de blanco. Luego está el gradiente. Este es uno de los más complejos de todos. Me llega un fragmento, un start color, que es un vec 3, y un end color, que es un vec 3, el ángulo y la intensidad. Bueno, pues lo que pasa aquí, voy a hacer también una ilustración para que se entienda mejor. Las imágenes, las UVs, son algo así. En la esquina inferior izquierda hay un 00, y por ejemplo aquí hay un 01, que es el eje Y. Aquí vendría siendo 11, aquí vendría siendo 01. Entonces este es el sistema de coordenadas de nuestra imagen, pero no nos funciona, porque si este es el origen, entonces el gradiente va a nacer aquí y va a ser como una especie de arco, y no queremos eso. Lo que queremos es que el filtro, o sea el origen de la imagen para el filtro, inicie aquí, que este sea el 00. Entonces declaramos dicho origen, que es 5.5, 5.5. En este caso no hay error, porque siempre las UVs van a estar normalizadas, entonces el centro siempre es 0.5, 0.5. Obtenemos las UVs y le restamos el origen y lo multiplicamos por 2. Lo que hacemos con esto es que estamos convirtiendo un sistema de coordenadas que va de 0 a 1 a un sistema de coordenadas que va de -1 a 1. Por ejemplo, pues si el 0 menos 0.5 sería menos 0.5 por 2 sería -1. O el 1 menos 0.5 sería 0.5 por 2 sería 1. Y pues por cada valor en ese intervalo pues va a generar este rango, que es el que nos sirve para que ahora este sea el 00, y pues aquí será pues -1, ¿verdad? X en -1 y Y1. De esta manera pues el centro ahora está aquí, y de esta manera el gradiente puede nacer en este punto.
Luego obtenemos el ángulo, que viene siendo aquí, arco tangente de y x, que esto vendría siendo pues trigonometría, sería lo del plano cartesiano, algo así, de que estos serían 0 grados, ¿verdad? Aquí sería 0 grados, aquí sería 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios, aquí sería 180 pi, y aquí sería 270, 360, y así va en revolución. Entonces, pues cada coordenada de los píxeles, o sea, las UVs y X, ya con el cambio, por ejemplo, este o este o este van a tener cierto ángulo, y ese ángulo es lo que va a generar ese efecto como redondo que hace el gradiente, y lo que se le hace es sumarle también el ángulo que viene por parámetro para trasladarlo. Esto sería una traslación de ángulo. Si por ejemplo es este, pero le añadiste 90 grados, pues este valor se vendría para acá, y así todos se recorrerían. Ya una vez con esto obtenemos unas UVs finales, que va a ser el coseno del ángulo final multiplicado por el módulo de las UVs, el factor X, y el Y sería el ángulo final, seno del ángulo final, por lo mismo, y todo esto se le suma el origen. De esta manera obtenemos las UVs finales para el color. Y ya con esto, con estas UVs, podemos determinar si está como horizontal o vertical, y así determinar cuál de los dos colores va a ir. En este caso usamos la función mix, que lo que hace es mezclar dos vectores, que para nuestro caso van a ser dos colores, el start color y el end color. Obtiene el smooth step de la parte de X de las UVs, y pues su valor va a ir de 0 a 1. Entonces 0 va a ser el color inicial y 1 va a ser el color final, y de esa forma va a ir interpolando a lo largo del lienzo de la imagen así un gradiente que va del color inicial al color final, que pues como digo, dependiendo del ángulo de rotación elegido, puede ser como muy horizontal o muy vertical. Y ya la parte final es que ese color final se le hace un mix con la intensidad y con el frag color. O sea, el frag color y el color se van a mezclar de acuerdo a la intensidad. Entonces si la intensidad es máxima 1, solo va a sobresalir la parte del color y se va a borrar la imagen, o si es 0 total no va a haber gradiente y se va a quedar con el frag color, que es la imagen. 0.5 sería la mezcla de ambos, como en la mayoría de los casos pues desearíamos para aplicar este filtro. Y el último de todos es el de mosaico. Igual ocupa el ancho y el alto de la imagen para obtener más o menos, pues sí, el tamaño de la imagen, y se le pasa un pixel size, que es qué tan grande queremos el píxel. Por ejemplo, 1 sería normal, 2 sería por cada 2 píxeles va a ser un píxel, y así. Entonces lo que hacemos con este pixel size es que lo dividimos por el tamaño de la imagen para obtener un vector más o menos de cómo van a lucir los píxeles, cómo van a medir los píxeles. Entonces con esto y con nuestras UVs hacemos la operación floor para hacer un redondeo, se podría decir. Lo que va a pasar es algo así, de que si por ejemplo esto, digamos que estos son 4 píxeles, ¿verdad? Voy a ponerles color de rojo, verde, naranja y azul. Entonces con el floor se va a obtener una coordenada específica, que si en el caso de que el pixel size era 2, a estos 4 casos van a caer aquí, porque el tamaño total menos la operación floor va a deshacerse de los decimales no deseados y lo va a hacer que todos terminen en esta parte de aquí. Verde terminar aquí, amarillo acá y azul acá. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Pues que todos en el pixel shader finalmente se les va a samplear con dicha coordenada, lo que va a hacer que todos terminen en rojo. Entonces
pues todos se terminarán volviendo un gran píxel y así irá con toda la imagen. De esa forma van a ir saliendo los píxeles grandotes. Y pues esos serían los filtros de mi aplicación. Entonces, con esto concluiría el video. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias y buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando se visualice este video.